Hola, soy Ángela Paola Martínez Serrano, soy estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy les vengo a hablar sobre la Ley 1010 del 2006. Esta ley busca regular de forma el acoso laboral. El acoso laboral es toda conducta agresiva contra la dignidad humana del trabajador que pone en riesgo su salud mental y física. Por ejemplo, el acoso laboral se presenta y ahí es donde el trabajador tiende a sufrir depresión, ansiedad y su psicología tiende a bajar porque autoestima también se ve afectado porque el trabajador se descompensa y se desanima en su trabajo. El acoso laboral se presenta en muchas ocasiones y es muy común. Se presenta, por ejemplo, en empresas, en instituciones, en trabajos. El acoso laboral se debe investigar a fondo para prevenir. El acoso laboral se previene, se corrige y se sanciona. Muchas veces el trabajador siente temor a denunciar, pero cuando se presenta un caso de acoso laboral se debe de denunciar de inmediatamente, no esperar que pase tiempo o, por ejemplo, en muchas ocasiones el trabajador espera que que se termine, o sea, el contrato o pasa su carta de renuncia y después es que se identifican con casos de acoso laboral y ahí es donde la empresa ya no les tiende a creer porque ya pasó tiempo y porque se esperó hablar a llegar a este punto para denunciar el acoso laboral. Por eso es importante denunciar el acoso laboral de inmediato. Se tiene entendido que todo tipo de acoso laboral pone en riesgo la vida del trabajador y no solo la vida del trabajador, sino que siga cumpliendo con su labor. Y ahí es donde el trabajador lleva hasta el acoso laboral, llega hasta el punto que hace que la víctima pase su propia carta de renuncia. El acoso laboral se debe prevenir a tiempo para que después no ocurra ningún accidente, ninguna tragedia o evitar que el trabajador pase su carta de renuncia. Todos debemos trabajar en equipo, evitar que hayan casos de abuso laboral, porque por ejemplo varias veces el jefe cree que por mandar tiene derecho a llevar de mal forma al trabajador, de no respetar y las cosas no son así porque el trabajador también tiene derecho, tiene sus deberes, pero el trabajador debe cumplir, así como el trabajador debe cumplir, la empresa y el empleador también debe de brindarle un campo seguro al trabajador y hacer que él se sienta seguro en su campo laboral y libre de acoso laboral. Ahora bien, ahorita vamos a hablar de la resolución 1401. La resolución 1401 busca investigar todo tipo de accidente o incidente laboral. Un accidente laboral es algo que ocurrió y que le provocó una lesión al trabajador y que llegó hasta el punto de ocasionarle su muerte o una imputación de alguna de las extremidades de su cuerpo. Y el incidente de trabajo es algo que ocurrió pero no ocurrió. ¿Me explico? Bueno, el incidente es, por ejemplo, estoy en la empresa, en la empresa están trapeando y no está el letrero de cuidado, el suelo está mojado. Entonces el trabajador se pasa por ahí, por donde están trapeando y se tocó el suelo y casi todo se resbala. El trabajador, ahí es donde se presenta el incidente, porque casi se resbala, pero no se resbaló. Entonces ahí es donde se debe evitar prevenir, ahí es donde se previene el incidente para que no vuelva a ocurrir y para que no pase a una lesión mayor. La ley 1401 busca a prevenir todo tipo de accidente laboral,
Antes se conocía como riesgos profesionales, ahora es riesgos laborales. ¿Qué reglamenta y qué aplica la resolución 1401 de 2007? La presente resolución se aplica a los empleadores públicos y privados, es para todos los trabajadores independientes y dependientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizadoras las organizadoras económicas también, y en el sector cooperativo. También eso es todo el ámbito laboral. Todos los trabajadores tienen derecho a esta resolución. ¿Cuál es el plazo mínimo cuál es el plazo por decirlo así, cuál es el plazo máximo para reportar un accidente de trabajo? Se cataloga como grave o mortal. Si el accidente es grave o mortal, se cataloga y se debe informar de inmediato al grupo de recursos humanos para que él reporte al Ministerio de Trabajo y Dirección de Territorial de oficinas correspondientes. Por ejemplo, a la ARL se debe informar cualquier tipo de accidente de trabajo. Y eso es, ocurrió un accidente laboral. Y se puede informar a la ARL ese accidente laboral. Tiene máximo 2 días. 2 días del accidente. Por ejemplo, hoy ocurrió el accidente, ya al otro día tiene que avisar a la ARL lo que sucedió el accidente, explicar muy bien lo que sucedió, cómo sucedieron los hechos, a qué hora sucedieron los hechos, y dar toda la información. ¿Cómo se clasifican los accidentes de trabajo? Los accidentes de trabajo y enfermedades en el ámbito laboral pueden clasificarse en accidentes producidos con ocasión de las tareas desarrolladas, aunque sean de distintas a las habituales, accidentes sufridos en el lugar y durante el tiempo de trabajo. Por ejemplo, se cataloga como accidente todo accidente que ocurre ahí en el sitio de trabajo, en las horas de trabajo, y una enfermedad laboral o una enfermedad común es algo que ocurrió por fuera del trabajo y que ya no estaba en las horas laborales. Esta resolución ha servido de mucho porque pasa cualquier accidente, de una vez hay que avisar y dar el reporte de cómo ocurrieron los hechos, a qué horas, cuál fue la causa del accidente. Y no se pasa un accidente de trabajo a la ARL cuando es un incidente, porque el incidente se debe informar a la empresa, no a la ARL, porque la ARL se investiga son los accidentes de trabajo, algo que ocurrió, y un incidente de trabajo lo investiga la empresa, se pasa el caso a la empresa para que la empresa corrija y prevenga ese tipo de incidentes.